¿Qué tal? Video tutorial número 12 del curso de C++, en el que empezamos con el meollo, con la programación orientada a objetos. En este bloque dedicado a entender lo que es la programación orientada a objetos, vamos a centrarnos en los siguientes temas. Empezaremos explicando lo que son las clases y los objetos. Veremos cómo definir una nueva clase y cómo crear objetos de esa clase. Veremos lo que son las variables miembro y las funciones miembro y los distintos medios para poder acceder a los componentes de una clase. Y terminaremos también viendo lo que son los constructores, los constructors, y cómo usarlos. Porque a la hora de intentar explicar lo que es programación orientada a objetos, es importante empezar por intentar definir de modo claro de qué estamos hablando, pero al mismo tiempo también intentar dejar claras las ventajas. ¿Por qué la programación orientada a objetos se ha impuesto sobre la programación procedimental o los antiguos lenguajes de programación convencionales? Ya hemos hecho referencia a este tema en el primer video tutorial del curso. Pero ahora que vamos a empezar con la programación orientada a objetos, después de 11 videotutoriales ya del curso, si tuviéramos que resumir lo más posible lo que hemos hecho hasta ahora, podríamos decir que hemos manipulado datos que pueden ser de distintos tipos y a los que llamamos variables. Y esos datos los manipulamos mediante el uso de funciones. Y las funciones podemos definirlas como acciones que actúan sobre información, sobre los datos. Modifican esa información, esos datos, y nos devuelven un resultado. Así que, en gran medida, lo que hemos hecho hasta ahora es modificar datos mediante el uso de funciones. Pues esto que he dicho así puede parecer tan sencillo, a medida que los programas se van haciendo más y más complejos, puede terminar haciéndose tremendamente confuso cuando son muchos los datos que queremos manipular y muchas las acciones que queremos aplicar sobre esos datos. Esto hizo que los programadores empezaran a plantearse la necesidad de encontrar medios para poder organizar, estructurar mejor toda esa información. Y esto fue lo que llevó a la aparición del concepto de programación orientada a objetos. El concepto de objeto que lo que hace es intentar imitar lo que conocemos como objetos en el mundo real. Por tanto, la programación orientada a objetos, sobre todo lo que intenta es que el código, la elaboración de código, sea más entendible y legible para las personas, no para las máquinas. Recuerdo una cita del creador de C++, en la que decía que cualquiera podía hacer código que entendieran las máquinas. Lo difícil era hacer código que entendieran las personas. Pues la programación orientada a objetos lo que intenta es hacer más entendible, más legible el código de programación. Por eso, casi siempre cuando se intenta explicar lo que es la programación orientada a objetos, se parte de decirle a la persona que quiera entenderlo que se ponga en la situación de imaginarse objetos de la vida real. Aquí tenemos algunos ejemplos de objetos que podemos ver en nuestro mundo. Pues todos estos objetos tienen en común que siempre van a tener unas características y siempre van a poder llevar a cabo unas acciones. Imagínate sus características como sus datos definitorios, por lo tanto sus variables, e imagínate las acciones que puede llevar a cabo como sus funciones.
¿Qué ocurre cuando hablamos de objetos? Que cualquiera de estos objetos que vemos aquí tiene características y puede llevar a cabo acciones, pero cada uno de ellos son distintas las características que tiene y son distintas las acciones que puede llevar a cabo. Por tanto, el trabajar con objetos nos va a permitir encapsular dentro de ese objeto unas determinadas características y unas determinadas acciones que son sólo de ese objeto. Orden, por lo tanto, concierto, organización, que a la máquina realmente le importa muy poco. Esto es importante sobre todo para que puedan trabajar los programadores, porque a medida que los programas se hacen más y más complejos, si no existe una forma de estructurar la información, es muy difícil ser capaces de abarcar todo el proceso. Así, cualquier objeto del mundo real que cojamos, por ejemplo, un coche, va a tener esas características, como decíamos, va a tener un color, va a tener una edad, va a tener ruedas, faros, frenos, acelerador. Estos serían sus características, sus datos definitorios. Y todo coche va a tener un color, pero ese color puede ser blanco, negro, verde, azul. Todo coche va a tener una edad, pero puede ser 1 año, 2, 3. Por tanto, estas características que tienen todos los coches cambian de unos a otros en cuanto a su valor. Así que es lo que en programación llamamos variables. Y un coche también puede llevar a cabo distintas acciones. Puede acelerar, puede encenderse, puede apagar, puede frenar, puede aparcar, puede pitar. Y estas acciones, para llevarse a cabo, necesitan las variables, las características del objeto, o bien modifican las características, las variables del objeto. Son, por lo tanto, lo que denominamos en programación funciones. Por tanto, la programación orientada a objetos se basa en el principio de que el lenguaje de programación será mucho más coherente y estructurado si partimos de definir objetos que tengan variables y funciones propias que le pertenecen y están incluidas en el propio objeto. Es lo que se denomina estar encapsuladas. Por tanto, los lenguajes de programación orientada a objetos construyen paquetes compactos que enlazan sólidamente las estructuras de datos y los métodos que manipulan esos datos. De este modo acercan más el lenguaje de programación a los modos de pensar humanos. En la programación orientada a objetos dejamos de pensar en las estructuras de los datos por un lado y en las funciones para manipularlos por el otro. En su lugar lo que hacemos es pensar en objetos, cosas que se ven y que tienen un determinado aspecto y que se comportan de un cierto modo. C++, como ya sabemos, se creó como un puente entre la programación orientada a objetos y el lenguaje de programación C. Intentaremos ahora ir explicando cómo C++ logra sus objetivos. Y para empezar vamos a explicar lo que son las clases, lo que son los objetos y lo que son los miembros. Siguiendo con lo que hemos dicho hasta aquí, cuando en C++ decimos que declaramos una clase, lo que hacemos es simplemente crear una colección de variables que a menudo son de distintos tipos y crear una colección de funciones que están relacionadas con los datos, con las variables, y que en la mayoría de los casos lo que van a hacer va a ser modificar, manipular estas variables.
De nuevo, estamos hablando de objetos, pero seguimos hablando de variables, de características y de funciones, de acciones. Cuando en el mundo real hablamos de un objeto coche, podemos pensar en él como una colección de ruedas, puertas, asientos, ventanas, faros, etcétera, etcétera. Pero otro modo de pensar en lo que es el coche es pensar en lo que puede hacer. Puede moverse, puede acelerar, puede frenar, puede parar, puede aparcar. Si cogemos todo esto y lo empaquetamos, lo encapsulamos, tenemos una colección de características y de acciones que están relacionadas entre sí. Un coche no puede acelerar si no tiene ruedas, si no tiene pedal de aceleración o si no tiene bujías. Ese conjunto de partes y acciones es lo que se conoce como un objeto. Encapsular todo lo que sabemos sobre un coche, por ejemplo, formando una clase, tiene multitud de ventajas para un programador. Por un lado, todo está mucho más ordenado y en su lugar. Hace mucho más sencillo poder referenciar la información del objeto, poder copiarlo, poder llamar a las funciones que manipulan los datos. Y asimismo también da una mayor autonomía, ya que los clientes de esta clase, las partes del programa que vayan a usar la clase, pueden usar el objeto sin preocuparse sobre lo que contiene o cómo funciona. Del mismo modo que un coche, para funcionar, cuando nosotros lo utilizamos y queremos acelerar, tenemos que apretar el acelerador, no preocuparnos de todo el proceso interno que ya se encargan de hacerlo las distintas partes. Una clase, por tanto, consiste en una combinación de distintos tipos de variables y también de otros tipos de clase. Esas variables dentro de una clase son conocidas como variables miembro. También podemos referirnos a ellas como datos miembro, aunque en este caso, de nuevo, siempre hay esa diferencia de matiz. Una variable podría ser, por ejemplo, edad. El dato de la variable podría ser 8, los años que tuviera el coche, por ejemplo. En el caso del objeto coche, estas variables miembro pues podrían ser, como decíamos antes, color, edad, puertas, faros, ruedas, etc. Pues con un objeto en programación exactamente lo mismo. Es cierto que no va a ser muy común que en programación usemos un objeto coche, aunque desde luego podría existir. Ahora mismo, cuando estamos hablando de programación orientada a objetos, recuerda que estamos hablando de la orientación que prácticamente están tomando todos los lenguajes de programación. En este caso, estoy haciendo en estos momentos también otro curso sobre el API de Google Maps, que también es un ejemplo de programación orientada a objetos, en este caso basada en JavaScript, y ejemplos concretos de objetos que usamos son el objeto mapa o el objeto marcador. Podemos comparar ese objeto mapa o marcador con lo que decimos aquí de coche, cada uno con sus características y cada uno con sus funciones que podemos aplicarle. Pues las características que tiene el objeto mapa es lo que se llaman las variables miembro. Y una clase, además, también puede contener funciones, que son las llamadas funciones miembro o métodos. Las funciones miembro o métodos, por tanto, son también parte de la clase, del mismo modo que lo son las variables. Y en este caso, lo que hacen es determinar lo que la clase puede hacer. Y en general lo que van a hacer estos métodos, estas funciones miembro, es utilizar y modificar las variables miembro. De este modo, la programación se acerca mucho al modo de pensar humano. Cambiando simplemente la clase coche por ejemplo, la clase gato, nos encontraríamos de nuevo
con un objeto que tendría unas características que podían ser, por ejemplo, el color, la edad, el tamaño, y que tendría también unos métodos, unas funciones miembro, que serían, por ejemplo, dormir, maullar o cazar ratones. Vamos a empezar viendo cómo declarar una clase. Cuando declaramos una clase, lo que hacemos es informar al compilador qué es lo que forma esa clase, cuáles son sus variables y cuáles son sus funciones miembro. Para declarar una clase usamos la palabra clave class, seguida por el nombre que le vamos a dar a la clase. En este ejemplo, caballo. A continuación, la llave de apertura, seguida por una lista de sus variables y de sus funciones miembro, y finalizamos con unas llaves de cierre y, recuérdalo, con un punto y coma. Aquí tendríamos el ejemplo de la creación de una clase, caballo, formada por dos variables, su edad y su peso, y por una función llamada relinchar. Y a partir de eso, aquí tienes la sintaxis genérica para la declaración de una clase. El proceso siempre es el mismo: palabra clave, nombre que le vamos a dar a la clase, y entre llave de apertura y cierre los contenidos, las variables y las funciones miembro, y siempre terminado después de la llave de cierre con un punto y coma. De este modo tenemos que declarar nuestras clases. Vamos a intentar aclarar la diferencia que existe entre clase y objeto. Estamos hablando todo el tiempo de clases, hablamos de objetos, son lo mismo. ¿En qué se diferencian? Seguro que vas a entender esto mucho mejor si has leído a Platón y su diferencia entre lo que es la idea y lo que es la entidad. ¿No te gusta leer filosofía? Pues esperemos que por lo menos alguna vez hayas tenido un caballo. ¿Tampoco? Bueno, pues no has tenido nunca un perro, nunca has tenido un gato. Con eso llega. Cuando hablamos de un caballo, hablamos de un perro, hablamos de un gato, hablamos de una idea, hablamos de una clase. Pero no podemos acariciar la idea de caballo o la idea de perro o gato. Lo que podemos acariciar son entidades existentes de esa idea. Aquí, como vemos, estos serían ejemplos de objetos, serían ejemplos de caballos concretos. Una cosa es la idea caballo, que sería la clase caballo, y otra es la entidad, los distintos objetos caballo que forman parte de esa idea, pero que son reales. Nosotros lo que podemos es acariciar a nuestro caballo, que se llama Janto, o a nuestro perro, que se llama Rintintín. Eso es una entidad existente que forma parte de la idea caballo. O lo que es lo mismo, Janto o Rintintín son objetos que forman parte de una clase, de la clase caballo o de la clase perro. Mira por dónde hemos venido a parar a la idea platoniana al hablar de clases y objetos, porque es justo lo que dice Platón cuando habla de las ideas, la idea caballo, que sería ese ente abstracto, pero que después engloba a muchos caballos concretos que comparten características comunes, pero también cada uno de ellos es diferente y es real, existe. Pues lo mismo cuando hablamos de clases y de objetos. La clase es la idea que engloba a muchos objetos que comparten sus características comunes, pero cada uno de ellos es distinto y es real. Por tanto, cuando declaramos una clase como ente abstracto, no real, no le asignamos memoria. Caballo no ocupa lugar. Lo que ocupará posteriormente lugar son los objetos de esa clase que vayamos creando. Al declarar la clase, lo que hacemos es decirle al compilador lo que es un caballo.
qué variables miembros contiene, en este caso su edad y su peso, y qué es lo que hace, en este caso la función relinchar. Es lo que hacemos aquí al declarar una clase caballo. Le indicamos al compilador cuáles son sus propiedades y cuáles son sus capacidades. Cuando posteriormente definamos objetos de la clase caballo, serán los entes reales que tendrán estas características. Por eso, aunque cuando declaremos la clase no asignemos memoria, sí que le decimos al compilador qué es lo que va a formar cada uno de los objetos de esa clase. Por lo tanto, el compilador ya sabe, a partir de la cantidad de variables y de funciones que formen la clase, cuál va a ser el tamaño de cada uno de los objetos que creemos, y entonces sí, cuando creemos un objeto, sabrá la memoria que tendrá que reservar para cada uno de ellos. De nuevo hacer referencia por lo menos a la importancia que tiene el que sigas una pauta clara a la hora de darle un nombre a las variables miembro, a las funciones miembro. Ya hablamos de este tema y no vamos a insistir. Al hablar de clases incluso el tema se complica, ya que una de las grandes ventajas que tienen las clases es la enorme cantidad de clases built-in, clases ya construidas que acompañan bien a los programas, bien a las librerías de clases reutilizables. Esto nos facilita mucho el trabajo. Desde luego vamos a crear nuestras propias clases también, pero en gran medida lo que vamos a hacer es usar clases ya existentes. ¿Qué ocurre? Que lo más común es que las distintas empresas desarrolladoras tengan sus propias convenciones sobre la escritura de código, sobre el uso de mayúsculas, de sangrado y demás. Pero cada una de las empresas tiene sus propias convenciones, son distintas de unas empresas a otras, lo que hace que no sea nada extraño que acabemos teniendo que usar en un mismo programa varios sistemas diferentes de nombrar los métodos, por ejemplo. Recuerda que cuando hablamos de métodos hablamos de funciones miembros, son sinónimos una palabra de otra. En resumen, no vamos a volver a decir qué tipo de convenciones hay que usar. Simplemente subrayar que es un tema importante, que tiene mucho que ver con la claridad del código que escribamos y, por lo tanto, con su eficacia. Lo que sí es importante es no olvidar que C++ es case sensitive, por lo tanto diferencia entre mayúsculas y minúsculas, que sería distinto escribir caballo como hacemos aquí, con la primera mayúscula, que es la convención que vamos a usar en el curso para los nombres de las clases, aunque no es obligatorio. Pero sería distinta de una clase que se llamara caballo todas con minúsculas o caballo todas con mayúsculas. Eso sí que es importante recordarlo, ya que si no nos podría dar error. El resto son convenciones sobre si escribir cuando son dos palabras juntas, la primera letra de la segunda palabra con mayúscula, bien con un subrayado. Ya lo vimos, no vamos a seguir. Eso sí, intenta adaptarte a unos estándares y seguirlos. En general, recuerda que para definir tu estilo de código, los apartados más importantes es cómo vas a escribir los nombres, cómo vas a escribir los nombres compuestos, qué tipo de sangrados le vas a aplicar, el tipo de alineación para las llaves de apertura y cierre y el tipo de comentarios. Esto es lo que debes de plantearte. Y recuerda que a la larga, sobre todo cuando escribes mucho código, es muy importante, ya que le da una gran claridad y eso significa eficacia a la hora de trabajar. Por tanto, ya hemos dicho que no es lo mismo una clase que un objeto. La clase es la idea abstracta, mientras que el objeto es el ente concreto, el ser que forma parte de esa idea. Por tanto, una vez que ya tenemos declarada una nueva clase, podemos empezar a crear objetos de esa clase. Seres, estos ya sí realmente existentes y que forman parte de esa clase. Comparten sus características y sus capacidades. Pues en C++, para definir un objeto de una clase, lo único que tenemos que hacer es usar el nombre de la clase, recuerda que fue la que creamos antes, caballo, seguido por el nombre que le queremos dar al objeto. En este caso, Janto.
Así ya tendríamos en C++ definido un objeto de la clase caballo. Definimos un objeto llamado Janto y que pertenece a la clase caballo. Por tanto, cuando hablamos de un objeto, de lo que hablamos es de una instancia individual de una clase. De ahí que también a crear un objeto, a definir un objeto, se le llame también, se conozca como instanciar un objeto, crear una instancia de una clase. Pues después que tenemos declarada una clase, que fue el primer paso que vimos, y después que tenemos definido un objeto que pertenece a esa clase, que es lo que acabamos de ver, ahora vamos a explicar cómo acceder a los miembros de esa clase desde el objeto. Pues para acceder a los miembros de una clase desde el objeto instanciado o creado, tenemos que usar la sintaxis de punto, la .syntax. Tenemos que usar el operador punto después del nombre del objeto para acceder a los miembros de la clase, tanto a las variables miembro como a las funciones miembro o métodos. Así, si queremos asignar un valor de 50 para la variable miembro de la clase caballo su peso, en el objeto Janto, tendríamos que hacerlo como vemos aquí. Janto, punto, el nombre de la variable miembro, su peso, y el valor que le queremos asignar. Ni que decir tiene que su peso es una de las variables que declaramos cuando declaramos la clase caballo, aquí la vemos. Lo mismo con la función relinchar, a la que ahora podemos acceder desde el objeto, de nuevo con la sintaxis de punto. Nombre del objeto, punto, y posteriormente la misma sintaxis que usamos para llamar a cualquier función, en este caso una función miembro o método relinchar. Otra cosa importante a tener en cuenta, este tipo de asignaciones hay que hacerlas siempre a los objetos, nunca hay que hacerlo a las clases. Del mismo modo que, como ya sabemos, en C++ nunca tenemos que asignar valores a los tipos, lo que hacemos aquí, por lo tanto es incorrecto, sino que asignamos valores a variables. Aquí primero creamos la variable de tipo integer, pero a quien le asignamos posteriormente el valor, esta variable concreta x, y no a integer como hacemos aquí. Pues del mismo modo, si entiendes lo que llevamos dicho hasta ahora, no se le pueden asignar valores a las clases, hay que asignar valores a los objetos, que son los que realmente existen. Pues del mismo modo que el compilador nos indicará que esto es erróneo, que no podemos asignarle un valor a un tipo de variable, del mismo modo, también nos indicaría este trozo de código como erróneo, porque no podemos, como decíamos, aplicarle directamente valores a clases. Porque recuerda que caballo es un ente abstracto, una idea. Lo que tendremos que hacer es primero definir un objeto concreto que pertenezca a esa clase caballo, como hacemos aquí, y posteriormente sí aplicarle las distintas variables miembro, las distintas funciones miembro que formen parte de esa clase, que es lo que hacemos aquí, en este caso sí correcto, mediante el uso de la sintaxis de punto, janto punto y la variable miembro su edad con el valor que le indiquemos. Esta es la forma correcta de aplicar valores a objetos y no a clases. También, desde luego, señalar que para poder usar una variable o una función con un objeto, esa función o esa variable tiene que ser miembro de la clase a la que pertenece el objeto. Tiene que estar declarada en la clase, como veíamos antes,
en la variable o la función que usábamos en el objeto Janto de la clase caballo. Podríamos decir que esto que estamos explicando es tan sencillo que lo podría entender hasta un niño de 4 años. También podría llegar Groucho y decirlo de, pues que busquen a un niño de 4 años que nos lo explique. Pues bien, vamos a hacer eso, vamos a buscar a un niño de 4 años y que nos lo explique. Si a ese niño de 4 años le mostramos un caballo y luego le decimos que al caballo ladra, seguro que el niño empieza a reírse y nos dirá, tonto, los caballos no pueden ladrar. Pues perfectamente explicado. Si tenemos un objeto llamado Janto de la clase caballo y le queremos aplicar un método llamado ladra, el compilador nos dirá exactamente eso. Tonto, el Janto, que es un caballo, no puede ladrar. En este caso, el compilador, más al estilo R2P2, nos devolvería un error diciendo algo así como member function ladra not found in class caballo. El compilador sabe que Janto no puede ladrar porque la clase caballo a la que pertenece no tiene un método que se llame ladra. Como tampoco podría maullar o tampoco podría rugir, solo puede relinchar. Y no porque el compilador sepa lo que es un caballo, sino que cuando declaramos la clase caballo, declaramos solo un método, una función miembro que es relinchar. No existe el método, la función miembro ladra, y por lo tanto no puede hacerlo, y el compilador nos devuelve el mensaje tonto, el caballo no puede ladrar. Desde luego no sería nada complicado poner a ladrar al caballo, cosas de la magia de la programación, como la magia del novelista con sus personajes. Por eso para muchos la programación, más allá de la técnica, tiene también mucho de creatividad. Paramos un momento y resumimos lo fundamental de lo visto hasta ahora, recordando aquello que debemos hacer y también tan importante recordar lo que no debemos hacer. Así que para empezar, recuerda utilizar siempre la palabra clave class para declarar una clase. Recuerda usar el operador punto para poder acceder a las variables y funciones miembros de cualquier clase. Siempre nombre del objeto, punto y variable o función a la que quieres acceder. Recuerda no confundir lo que es una declaración con una definición. Una declaración le dice al compilador lo que es una clase, mientras que con una definición lo que hacemos es asignar memoria, decirle al compilador que asigne memoria para un objeto concreto de esa clase. Y por último, recuerda no asignar valores a las clases. Los valores hay que asignárselos a los objetos que se instancian, que se crean de una clase. De momento ya sabemos cómo declarar una clase, ya sabemos cómo definir objetos de esa clase y cómo acceder con esos objetos mediante la sintaxis de punto a los miembros de la clase. Seguimos y vamos a ver ahora la diferencia entre el acceso privado y el acceso público a los miembros de una clase. Porque cuando declaramos una clase, además de usar la palabra clave class, de la que ya hemos hablado, a menudo se pueden usar también otras palabras claves adicionales, y dos de las más importantes son justo public y private, público o privado. Estas dos palabras clave, public y private, son usadas con los miembros de la clase, tanto con las variables miembro como con las funciones miembro. Se trata de un tema muy importante, pero que también de entrada puede parecer confuso. Indicar que si no se pone nada, todos los miembros de una clase son siempre privados. Por lo tanto, si no se señala por defecto, los miembros serán privados. Por lo tanto, tal como está definida esta clase, por defecto, tanto las variables miembro, su edad, como su peso, como la función miembro relinchar, son las tres privadas.
¿Qué queremos decir con esto? Que si posteriormente en nuestro programa, en el que tenemos creada la clase caballo, instanciamos un objeto de la clase caballo, al que llamamos, por ejemplo, value, y queremos acceder a una variable miembro, en este caso su edad. Observa que lo estamos haciendo desde la función main, no desde los propios métodos de la clase. Pues esto, tal como está definida en este momento la clase caballo, nos daría un error. Porque al haber dejado los miembros de la clase por defecto y por lo tanto como privados, le estamos diciendo al compilador que vamos a acceder a su edad, a su peso o a relinchar solo desde dentro de las funciones miembro de la clase caballo. Sin embargo, aquí, como vemos, estamos intentando acceder a esta variable desde una función externa a la clase, desde fuera de los métodos o de las funciones miembro de la clase caballo. Solo porque value sea un objeto de la clase caballo no significa que podemos acceder a todas las partes de value, a las partes que son privadas, que en este caso lo son todas. Lo podemos tener visible en la declaración delante, pero no podemos acceder a ello desde fuera o sin utilizar un método de la propia clase. Fíjate bien en esto porque suele ser una fuente muy común de confusión para los nuevos programadores en C++ y en general en la programación orientada a objetos. Si vienes de anteriores lenguajes de programación, seguramente te preguntarás, pero ¿cómo puede ser que si hay una clase que se llama caballo, yo tengo un objeto que se llama value, ¿cómo no puedo acceder a una de las variables que forma esa clase? La respuesta está en la forma de trabajar de los objetos y la encapsulación. Value puede acceder a todo aquello que forma parte de la clase caballo. Los que no podemos acceder somos nosotros desde fuera de la propia clase. Cuando algún miembro de una clase es definido como privado, solo se puede ver y acceder a él desde métodos de la propia clase, no por lo tanto desde funciones externas. Recuerda de nuevo que cuando hablamos de métodos en una clase nos referimos a funciones miembro. ¿Qué tenemos que hacer para poder acceder a variables o funciones de dentro de una clase? Pues tan sencillo como declararlas como públicas. Veremos en un momento que no se debe hacer porque en ese caso se pierde en gran medida las ventajas que tiene trabajar con objetos, pero es tan sencillo como simplemente utilizar la palabra clave public para indicar que las variables o funciones a las que aplicamos esa palabra clave se puede acceder a ellas desde fuera de la clase. Por tanto, aquí tenemos reescrito de este modo tan sencillo la clase caballo para que ahora sí podamos acceder a sus variables miembro y a su función miembro desde fuera de la clase, mediante el uso de la palabra clave public seguida de dos puntos, tal como aquí vemos. Así, con esa nueva versión de la clase, ahora sí, esto sería totalmente correcto y el compilador nos lo daría como válido. Es así porque ahora esta variable miembro de la clase caballo es pública y por tanto podemos acceder a ella desde cualquier parte del programa, en este caso desde la función main. Dentro de una misma clase podemos tener partes públicas y partes privadas. Para ello simplemente se le aplica esa característica privada o pública desde el lugar donde aparece la palabra clave hasta que se acabe o hasta que aparezca la palabra clave pública. Por lo tanto, aquí, como vemos en este ejemplo, dentro de la clase caballo tendríamos como privadas las variables miembro, su edad y su peso, y sería pública la función miembro relinchar.
Vamos, después de tanta teoría, necesaria, imprescindible, pero vamos con algo de práctica. Vamos a crear nuestra primera clase en un programa totalmente operativo, sencillo, pero operativo. Empezamos con el include y seguimos creando nuestra clase. Vamos a seguir con el mismo ejemplo que estábamos diciendo. Vamos a crear una clase a la que vamos a llamar caballo. Y a continuación vamos a poner las llaves de apertura y posteriormente vamos a usar la otra palabra clave public para indicar que los miembros de esta clase se va a poder acceder a ellos también desde fuera de la clase. Vamos, por lo tanto, a hacer que la clase sea pública, como ya dijimos, mediante el uso de la palabra clave public seguida de dos puntos. Y ahora, dentro de esta nuestra primera sencilla clase, vamos a crear dos variables miembro de tipo integer, por ejemplo, su edad y su peso pueden valernos. Y ahora vamos a cerrar esta declaración de clase con la llave de cierre y recuerda con el punto y coma final. Por tanto, de este modo ya tenemos declarada nuestra primera clase y ya estamos preparados para crear, definir todos los objetos de la clase que queramos. Vamos ahora a crear la función main y al ser los miembros de la clase públicos podremos acceder desde esta función también a ellos. Así que empezamos por instanciar un objeto de la clase caballo que en C++ es tan sencillo como escribir el nombre de la clase y el nombre que queremos darle al objeto. Algo tan sencillo como caballo janto, por ejemplo, y el punto y coma, y ya tendremos creado un objeto janto de la clase caballo. Ahora vamos a asignarle un peso al objeto caballo. Para ello accedemos a la variable subpeso mediante el uso de la sintaxis de punto, que también ya vimos, janto.subpeso, y el valor que queramos darle, por ejemplo 110. Pues ahora ya tenemos con esa información, pues podemos utilizarla como ya hemos hecho en tantos otros programas que hemos ido creando, para que, por ejemplo, en este caso nos muestre en pantalla, janto era uno de los caballos de Aquiles, pesaba, y que nos devuelva el valor que tiene janto su peso, que será 110. Por lo tanto, tendremos en pantalla el string y el valor que ahí hemos indicado. Aquí tenemos el primer sencillo pero totalmente funcional programa en el que hemos declarado una clase, hemos instanciado un objeto de la clase y hemos asignado una variable miembro de la clase a ese objeto. También señalar que esto es posible porque hemos definido como públicos los miembros de la clase caballo. Si la palabra clave público no apareciera aquí, esto no funcionaría, ya que los miembros serían privados y solo se podría acceder desde dentro de funciones de métodos de la propia clase, los llamados métodos accesores, que también veremos en su momento. Pero al haberlos definido como públicos, sí, ejecutamos el programa, como vemos, nos devuelve la información como indicamos. Sin embargo, simplemente puedes probar borrando public. Recuerda que, por tanto, si no se indica por defecto, los miembros de la clase van a ser privados y verás cómo te devuelve un error indicándote que no se puede acceder a partes privadas de la clase desde fuera. Por tanto, aunque los miembros de una clase podemos declararlos como públicos, en general deben dejarse como privados.
La pregunta entonces es que si son privados, ¿cómo podemos acceder a ellos? Para ello, lo que tenemos que hacer es crear lo que se denominan los métodos accesores, que nos van a permitir, declarándolos como públicos, poder acceder desde fuera a datos que, sin embargo, son privados. Aquí tienes un ejemplo de una clase. Irá el código también junto con este vídeo tutorial. Observa que es la clase solo, por lo tanto no es un programa. Si lo compilas va a dar un error porque de momento solamente está la clase. Vamos a dejar este vídeo tutorial aquí, creo que ya es bastante denso y lo dejamos justo para retomar en el próximo vídeo tutorial este código que aquí vemos. Explicaremos también por qué es tan importante en la mayoría de los casos dejar los datos como privados dentro de la clase, y veremos con ejemplos prácticos cómo utilizar métodos accesores para poder acceder a esos datos privados desde fuera de la clase. Será en el próximo vídeo tutorial. Creo que con lo que hemos visto hasta este momento ya va bien cumplido este que hemos hecho ahora. Si nunca antes habías trabajado con objetos, nunca habías visto nada sobre la programación orientada a objetos, pues ya son bastantes cosas que asimilar, tomárselo con calma, y muy pronto espero el siguiente vídeo tutorial donde seguiremos profundizando en este tema clave para entender C++. Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.